Gracias a ti, a Ana María, a la Casa América por recibirnos y gracias a Alia Trabuco, a Gabriela Wiener, a Juan Bonilla por acompañarnos en esta humilde presentación. Gracias a vosotros por venir también. En la editorial de Mi Page, que dirijo desde hace ya 13 años, cuando decidimos traer la revista Buen Salvaje y decidimos ser bueno, pues los redactores de esta revista en su versión española, esta revista que nace en Perú, que lleva ya 14 o 15 números allá. Cuando nos la traemos aquí, nos la traemos con la idea de tener un objeto editorial que nos permitiese jugar con nuestro estilo, que ya venía un poco marcado por todos estos 14 números anteriores y que no tuviéramos que estar pendientes del resultado para condicionar este juego editorial. Nosotros somos editores de libros, estamos bueno, pues muy pendientes del mercado editorial, de atenderle, de satisfacerle para sobrevivir como editores. En este caso, editores de narrativa, principalmente de narrativa contemporánea, da igual de qué nacionalidad sea. Esta revista para nosotros era un vínculo muy importante con una parte de nuestro catálogo que recientemente empezamos con escritores, narradores latinoamericanos, y nos permite poner en juego pues, autoras jovencísimas como la chilena Alia Trabuco, que acaba de publicar su primera novela, jóvenes autoras como Gabriela Wiener, peruana en este caso, y autores quizá más veteranos como Juan Bonilla. Sin quizá. Sin quizá. Vale. Entonces, tenemos una revista que se distribuye gratuitamente en las librerías. Eso ya despierta ciertos recelos por el hecho de que estamos haciendo un objeto cultural que es gratuito. Entonces, bueno, me gustaría saber cuál es la opinión de nuestros ponentes hoy al respecto. Y también nos gustaría ofrecer una revista que, además de reseñas de libros, ofrece opiniones que no suelen tener cabida en otros suplementos, quizás, y también enseñar otras voces, crear vínculos con todo lo que a nosotros nos parece ahora que es la gran revolución de la narrativa en todos estos países de Latinoamérica. Entonces, si queréis, si me permitís romper el protocolo, quiero que sea Juan Bonilla la persona a la que haga la primera pregunta. Entonces, Juan, yo te diría, esta revista Buen Salvaje, que te ha querido rendir honor, por cierto, publicando un relato sorpresa sin que lo supieras, para darnos cuenta después de nuestro gran error. ¿Veis? Que no somos editores perfectos, que tenemos mucho que aprender. Queríamos darle una sorpresa publicándole un relato suyo, sabiendo que es un género que él crea, que es de los que más satisfacción le produce. Y resulta que el relato que hemos publicado en este número ya había salido en otro Buen Salvaje peruano hacía algunos números. Y resulta que ese mismo relato va a salir en el Buen Salvaje de Costa Rica del siguiente número de Costa Rica. Así que con este error enorme y con esta buena voluntad, de todas maneras, conocedor de la revista Buen Salvaje, tanto en su versión española como en sus demás versiones, ¿qué te parece esta iniciativa nuestra? ¿Tenemos futuro con esta revista? Tenemos muchas cosas que aprender, ofrecemos algo diferente, tenemos algo que decir. Ya no me hagas más preguntas, porque voy a estar toda la tarde contestando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a David y a Buen Salvaje por tenerme aquí, tan bien acompañado. A las preguntas de David yo debo responder haciendo un poco de memoria, porque me hace mucha ilusión. Porque el inventor de Buen Salvaje, Dante Trujillo, fue alumno mío en un taller de periodismo en Lima, gran ciudad.
Y justo en ese taller empezó a contarme una especie de sueño que tenía, como de crear un periódico, decía él, una revista, que de alguna manera articulara pues precisamente lo que está consiguiendo poco a poco Buen Salvaje, que es digamos, prestar espacio efectivamente a voces nuevas, voces que no nos llegan porque se publican en ámbitos que curiosamente a España apenas llegan, a pesar de que los sellos que los publican son los mismos sellos que tenemos aquí, es decir, hay autores peruanos, colombianos, chilenos, mexicanos que publican en Alfaguara o Seis Barral, pero Alfaguara o Seis Barral de allí, y curiosamente esos libros no nos llegan aquí. Y entonces esa especie de sueño de tener un vehículo donde dar noticia de esas voces que iban saliendo aquí o allá, y que a mí, en principio, me parecía verdaderamente un sueño disparatado, sobre todo porque se producía hace unos años con todo el boom de lo digital, cuando todos estábamos hablando de la muerte del papel, que al parecer no muere, se resiste a morir. Y pues francamente cuando me contó un poco su sueño me parecía eso, sencillamente un sueño. Me gusta mucho la historia del Buen Salvaje porque es una historia desde abajo, es decir, no es una gran empresa que decide colonizar, digamos, las librerías y las tiendas con un periódico hecho desde arriba, sino que sencillamente ha ido ganando territorios poco a poco. Primero Perú, luego Costa Rica, que es súper raro porque yo he estado en San José y creo que hay una librería en todo San José, pero Costa Rica se apuntó, Colombia, España, y al parecer ahora hay la posibilidad de que también en México, lo cual sería verdaderamente fantástico. Entonces, esta especie de cabecera que une todos esos países y que de alguna manera se comunica, porque efectivamente hay textos como mi propio cuento, que salió primero en Perú y ahora me han dado esta sorpresa que no ha sido tanta de que saliera en España. La verdadera sorpresa hubiera sido que hubieran contratado a un hacker, hubiera entrado en mi ordenador, me hubiera robado un texto inédito y lo hubieran publicado sin avisarme. Y yo me hubiera encontrado con un texto mío inédito porque de mi page ha contratado a un hacker en condiciones y ha conseguido un texto mío inédito. Eso sí, hubiera sido una gran sorpresa. A continuación os hubiera denunciado y nos hubiéramos visto las caras en los tribunales, pero hubiera sido una gran sorpresa. De todas maneras, también ha sido una preciosa sorpresa ver un texto que ya ha estado publicado en Perú en la edición española, sobre todo porque me parece que las ilustraciones son maravillosas. Yo de Buen Salvaje sobre todo quiero destacar una cosa que ya ha dicho David y que me parece que es el fundamento hoy y ha sido siempre de los periódicos y las revistas literarias, y es sencillamente descubrir voces. Quiero decir, yo efectivamente soy un autor veterano, como ha dicho también David, pues tengo mi editorial y publico mis cosas, y bueno, publicar un cuento mío, incluso de Rodrigo Hasbun o de otros autores, está muy bien para nosotros, pero la verdadera medida de un periódico o una revista literaria no está ahí, no está en conseguir un texto de Juan Marsé, a quien todos conocemos, o, por citar gente de mi generación, de Ray Loriga o de Marco Giral. No, la verdadera misión de Buen Salvaje es descubrir nuevas voces, que nos hagan conocer voces que no conocíamos, que no tenemos posibilidad de llegar a ellas porque allí donde se producen o se publican están muy lejos de nuestro alcance. Esa es la verdadera misión que yo les encomiendo a Buen Salvaje, que yo creo que ellos mismos se encomiendan, que desde su propia editorial se están encomendando con esa espléndida colección de autores latinoamericanos. Y yo creo que eso es lo que dará la medida de si la revista funciona o no funciona. Si la revista consigue hacernos conocer nuevas voces, pues será una gran revista. Y si la revista se limita a voces ya conocidas, pues será una revista más. Y yo creo que eso es lo que marcará la diferencia. Bueno, será un camino a seguir que tendremos más que en cuenta. Como veis, la revista Buen Salvaje reproduce en su portada
la entrevistada principal, siempre con el rostro entero, parte del busto también. Esa es la portada que aparece más o menos en todas las revistas Buen Salvaje, independientemente de en qué país la saquen. En este caso, pues es Marta Saz, que es una escritora que muchos conocéis. Yo tengo que dar las gracias a muchísima gente en esta edición, en la anterior también, en la siguiente, y si sigue existiendo la revista tendré que estar dando gracias a todo el mundo siempre, porque todo el mundo que participa aquí lo hace por amor al arte, como por ejemplo David Becerra, que es el que hace la presentación principal de Marta, la entrevista principal, perdón, que es la que marca la insignia de la revista. Son las páginas centrales y imaginaos el trabajo que es, bueno, pues primero hacer las fotos de la autora entrevistada, después quedar con ella, hacer la entrevista, prepararla, preparar las preguntas con su obra leída y después hacer bueno, pues preguntas interesantes y luego también, bueno, la labor editorial quizás sea acertar con el personaje que se entrevista, después las reseñas de libros que intentamos que estén hechas por gente ya consagrada y por gente que nadie conoce todavía y que tiene muchas ganas de escribir y de aportar maneras de presentar autores también, y después los relatos, las columnas de opinión en donde intentamos dar cabida pues tanto a gente española como a gente de cualquier país de Latinoamérica. Eso es la revista en sí. Decía antes que cuando nos trajimos este objeto editorial nos planteábamos muchas, bueno, pues muchas incógnitas, no sabíamos si lo íbamos a saber hacer, creemos que vamos aprendiendo, nos gusta más nuestro número 2 que nuestro número 1, entiendo que nos va a gustar más nuestro número 3 y bueno, editamos en papel, como decía Juan, eso es un poco de romanticismo, sí, quizás, pero vamos, nosotros estamos atados al papel y yo creo que lo vamos a estar, tanto en la editorial de Mi Pas como a través de esta revista. Y encima nos hemos metido en un lío grande, porque no queremos que haya publicidad de instituciones bancarias, no queremos que haya publicidad del sector editorial ni del libro, para no tener que, bueno, pues para poder de verdad ser libres. Tenemos que financiar la revista, vamos a ver cómo lo hacemos, tenemos un gran problema. Entonces estamos recibiendo, bueno, las primeras suscripciones y estamos aprendiendo a dar valor a nuestro objeto para que las agencias de publicidad nos permitan, por lo menos, pagar lo que es la tirada de la revista, que sale con una tirada de 10.000 ejemplares, que se agota al instante. Eso es espectacular. Ya sabemos que es un objeto gratuito, pero aunque sea un objeto gratuito que hable de literatura, me parece algo de verdad espectacular. Y después, bueno, pues este problema lo tenemos. Quería hacer una pregunta a mi querida Alia Trabuco, que conoció personalmente estos días a raíz de los días que está pasando aquí de promoción para presentar su novela La Resta, de salida, ha salido hace casi una semana, su primera novela. Es una autora muy joven, muy talentosa, chilena, habita en Londres. Ella seguramente conocía la revista Buen Salvaje. Me gustaría saber cuál es su experiencia con las revistas literarias, tanto en su país, Chile, como las que de verdad le gustan, le han marcado tendencia, le parece que han ofrecido alguna cosa que nosotros no ofrezcamos, por ejemplo. Venga, critícanos un poco, Ale. Bueno, David, tú ya me diste la pasada, así que primero agradecerles a todos por estar acá y agradecerle a David también por la invitación. Y yo tengo una historia un poco particular con las revistas literarias porque es una historia familiar también. Entonces yo de alguna manera me crié en una familia donde se estaba todo el tiempo pensando en revistas literarias, porque mi madre es una periodista cultural que fundó varias revistas literarias.
y que llegaban ciertos momentos cuando la revista literaria cumplía 5 o 6 años, en que de pronto tenía que vender su auto, porque resultó que la revista literaria no era nada fácil, y sin embargo 2 años después volví a sacar otra revista literaria. Y luego cuando yo estaba en la universidad, yo estudié Derecho, y ahí en el ámbito del Derecho, junto con un grupo de amigos bastante delirantes, sacamos también una revista literaria. Todas gratis también, sin publicidad y en algún sentido compartiendo el espíritu de Buen Salvaje, creo. Porque hay un espíritu un poco delirante en pensar en sacar una revista de 10.000 ejemplares gratis, con textos largos y algunos textos densos e importantes, como la entrevista de Marta Sanz, que está pensando la transición española desde otros lugares. Y bueno, ¿por qué publicar en España en el momento español actual, en las Españas actuales, una revista cultural de esta naturaleza, que además proviene de Perú, ¿no? Entonces es una especie de ejercicio inverso. De pronto Perú se traslada a España, y es ese ejercicio también sur-norte el que también me parece interesante y delirante. Entonces, bueno, me parece que subvierte ciertos órdenes. A mí la revista me está gustando, me gustó también el número anterior, me gusta tanto como el número anterior. Y hay una polifonía también, porque siento que es un poco lo que dice Juan, de descubrir otras voces nuevas, voces distintas, voces con distintos castellanos, y que hablan de estas distintas Españas y de estas distintas Américas, como lo que decía Lina Meruane en su texto, sobre, bueno, qué es esta América Latina. Hablemos de Perú o de los distintos Perúes, y así con cada uno de nuestros países. Entonces la verdad es que me parece genial y un delirio que felicito esa polifonía, y me parece la verdad que muy bien. O sea que todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Bueno, por último me gustaría presentaros a Gabriela Wiener, una escritora peruana que acabo de conocer personalmente, aunque ya hemos tenido el placer de tenerla en la revista a través de sus poemas en el primer número también. Y bueno, gracias por permitirnos tenerte en la revista, y me gustaría que nos dedicaras unas palabras. Sí, gracias, David. Sí, le dije a David que, bueno, como no nos habíamos coordinado muy bien, yo había preparado una cosa, y así que nada, la voy a compartir con vosotros. Nada, primero agradeceros la presencia, y a los organizadores y de mi patch, el permitirme estar aquí junto a esta chica, y para hablarles un poco de nuestra doble condición de inmigrantes literarias, además, ¿no? Afortunadamente, y a diferencia de lo que pasa al norte de África, no hemos venido saltando vallas, no nos han disparado pelotas de goma, no hemos tenido que llegar en patera, Buen Salvaje y yo. Y claro, lo que hace realmente buena a esta Salvaje es que, siendo una revista como es Chola, se ha convertido también en otra cosa. Aunque ustedes no lo crean, nos pasa lo mismo a las personas que venimos a España. Nos volvemos un poco vosotros, y en ese proceso también os convertimos. Todo esto para decirles que para mí es particularmente importante que una revista que nació en Lima tenga ahora una contraparte española, con una personalidad tan propia, ¿no? Con un acento tan personal. Me siento como cuando mi hija me habla en su ya cerrado madrileño. Por ejemplo, si le pongo un plato de acelgas delante, me dice, en lugar de decirme, ya pe mamá, oye, no te malees, me dice, jo macho, es que de verdad, ¿cómo se pasa la tía? Y me da un ataque de risa, ¿no? Como una especie de alegría extraña es la lectura de este Buen Salvaje español. Además, creo que esta era una revista necesaria, ¿no? Y se me ha ocurrido hacer como una pequeña lista de algunas razones de por qué, ¿no? Uno, para ver los jepetos de Constantino Bértolo, Marta Sanz, por fin una portada, que es donde deben estar. Me pregunto quién sigue, Juan, por ejemplo, podría ser.
porque es como el Burger King, te la puedes comer en cualquier parte del mundo y te sabe igual, o casi. Otra razón, porque Fresán necesitaba un espacio en el que seguir escribiendo de Bob Dylan. Porque a los críticos literarios mejor tenerlos controladitos que sueltos en la plaza de internet. Porque hay gente como el peruano Dante Trujillo o como David, me imagino, que necesitan canalizar esa energía por algún lado. De lo contrario, podrían poner bombas en congresos literarios o atentar contra Babelia, y no queremos que nadie atente contra Babelia, ¿no? No. Porque en tiempos de globalización es imprescindible recordar las cosas físicas, los puentes de papel que aún resisten. Porque desde Lateral, esa que considero una alma mater, ahora que preguntabas por revistas literarias, que era medio barcelonesa, medio húngara, no recuerdo otra revista en formato periódico que estuviera tan bien hecha. Porque la crisis nos pone tristes y la aparición de proyectos así de delirantes, como decía Alia, como este nos llenan de alegría y además se ven bonitos en la mesa de noche o cuando los lees en el metro. Porque cuando te dicen que no puedes hacer algo, hacerlo se convierte en algo orgásmico. Porque era necesario una revista literaria que no solo estuviera alejada de grupos editoriales, de patrocinios y de grandes capitales. Y la vinculación con ese editorial, confío en que así sea, es parte también de un interés mutuo, ¿no?, entre una editorial independiente y una revista idem. Son así, si se quiere, correlatos. Y es necesaria porque creo que sigue siendo importante apostar por el papel y su rol legitimador, sobre todo de cara a los jóvenes autores y críticos. Y lo es también por lo paradójico y porque tiene sabor a venganza milenaria que una publicación que se ocupa de temas sobre todo literarios, creada en un país como el Perú, con una industria del libro tan incipiente y una piratería boyante, se exporte a España, aunque sea a esta España. Es como si un niño le diera de su papilla a un adulto. Y porque, sin ser especialmente innovadora, Buen Salvaje está estupendamente bien hecha. Diría que hecha con amor. Y gracias a eso es capaz de movilizar a los talentos más frescos de este momento, ¿no?, a los dos lados del charco, y ponerlos a escribir largos textos para el papel cuando todos solo piensan en internet. Y hay algo más, porque más que por su forma, incluso más que por su contenido, Buen Salvaje es necesaria y triunfa por lo que significa para su contexto. Una revista nonsense, una de esas extravagancias de un puñado de locos que aman la literatura en estado puro, ¿no? Y es amor y locura compartida, y que algún día, espero no muy lejano, ganaremos algo a cambio. Y eso es todo. Muchas gracias, Gabriela. Me gusta mucho la imagen del bebé dando su papilla al adulto, porque esa es una de las cosas que más me gustaron. Traernos un proyecto limeño hecho por una persona, Dante, que yo conocí brevemente este es que verano. la revista de un loco, Dante está loco. Seguramente. Está completamente loco. Ya, los locos pueden vivir entre los seres humanos. Llamémosle normales. intenso. Sí. De todas maneras, es lo que quería decir, que esa es la idea que me gusta, traernos algo de allí y ver que en realidad ya es genial y que nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir la onda. Total. Y bueno, en el recorrido proponer nuestras voces, proponer la gente por la que apostamos. Para ello, evidentemente, yo no estoy solo, está Paula Rosés y Manuel Guedán, que son los editores también de Mi Paz, donde ahí hacemos todas las cosas que hacemos en la editorial. No quiero decir desde dónde hasta dónde, porque es todo. Y me gusta mucho también ese enfrentamiento que podemos tener tres personalidades. Yo, en este caso, un poco más veterano que ellos, y ellos con toda su... Bueno, pues con toda su energía y las ganas y su locura literaria también, la de él y la de ella, la mía propia, todo eso metido dentro de 40 páginas a través de unos libros que decidimos reseñar, en el que los reseñistas también tienen su opinión, a través de los textos que nos ofrecen todos estos autores, Rodrigo Fresán, Juan Gracia Armendáriz, Juan Bonilla, Rodrigo Asbun, ¿qué más da? Que sea Richard Parra o Carlos Yusimito
o Lina Meruane, o Marta Sanz, con su talento que evoca ya desde su mirada. Y todo esto es como un enfrentamiento que hace este puzzle. Eso es lo que me gusta que sea Buen Salvaje a mí. Evidentemente que sea un objeto de papel para un editor que hace libros que son pretendidamente objetos también, pues es un gran orgullo. Entonces, no sé, me gustaría invitaros a los tres a que me deis ideas para que esta revista pueda durar mucho tiempo. Juan, no te escaques. Hombre, una idea fundamental para que la revista dure mucho tiempo es que la publiquéis durante mucho tiempo. Que la sigáis sacando, es decir, es obvio. Mientras la sigáis sacando, durará. La sacáis cada 2 meses, creo, ¿no? Sí, cada 2 meses, Pues, sale cada 2 meses. No no tendríamos tiempo de hacerlo si fuera cada mes, por ejemplo. Yeah. Bueno, yo, una opinión que tengo, no es ni siquiera una idea, es una mera opinión que también he comentado con Dante y con Julieta, la directora de Buen Salvaje en Colombia. Es que yo, en fin, voy a ser el malo de la película porque hace falta un malo y estoy encantado de serlo. Yo no dedicaría tantas páginas a las reseñas. Me parece que la reseña es un género muerto. Y me parece que es un género muerto porque cuando se juntan 15 reseñas buenas sobre 15 libros, ninguna de las reseñas es buena. 15 reseñas buenas es 0 reseña buena. Igual que 15 reseñas malas, cada una de ellas son efectivas, porque las reseñas malas tienen ese veneno de resultar efectivo, porque no... yo creo que las reseñas buenas, digamos que eliminan su fuerza y si ves que hablan bien de un libro y de otro libro y a la página siguiente hablan bien de otro libro y luego de otro libro, al final ninguna de esas reseñas es efectiva. Yo creo que la reseña es un género que efectivamente sí ha quedado para Internet. Entonces, os propondría la idea de que las reseñas las publicarais en Internet cada vez que tengáis reseñas y que el resto de páginas se dedique fundamentalmente a una cosa que yo creo que España lleva mucho tiempo dándole la espalda, que es el periodismo cultural. Yo en primero de carrera lo primero que me dijeron fue: la misión de un periodista es inventar la actualidad. Es decir, no dejar que la actualidad te imponga la prosa que tengas que decir. Y si hay algo que caracteriza al mundo cultural en España es el agendismo. Es decir, los periódicos, las radios, las televisiones están pendientes siempre de una agenda proporcionada por los grandes grupos editoriales. La misión del periodista cultural es inventar la actualidad. ¿Qué entiendo por inventar la actualidad? Pues que un escritor como Juan Gracia hable de Philip Roth, porque sí. Y eso llevará a algún lector seguro de los 10.000 que se acercarán a la revista a Philip Roth. Que un editor como Solano hable de un periodista de la guerra como Augusto Boasía. Eso es inventar la actualidad. Que de repente cosas que no están en la agenda de nadie se conviertan en la actualidad porque Buen Salvaje habla de ellas. Es que me parece que esa es la misión o el evangelio del periodista, y yo creo que España tiene un déficit tremendo de periodismo cultural y me parece que Buen Salvaje sería el lugar ideal para recuperar ese periodismo cultural que por otra parte ha caracterizado a toda nuestra historia del periodismo. Es decir, España ha dado siempre grandes periodistas culturales y la prueba de que uno se encuentra con un gran periodista cultural es que pasan 50 años, se recopilan sus columnas y el libro está vivo, ¿no? Y eso está pasando ahora mismo con Gaziel, con Chávez Nogales, con Julio Camba, con Augusto Asía. Es decir, tenemos una historia del periodismo verdaderamente envidiable. Y sin embargo, este momento de nuestro periodismo cultural, y lo digo yo, que trabajo en periodismo cultural hace muchos años y en un periódico nacional,
es verdaderamente deprimente. Entonces, una de mis esperanzas en Buen Salvaje es que me dejéis hacer periodismo cultural del bueno, de verdad, que es sencillamente el que dura y el que inventa la actualidad y el que no se atiene a la agenda de ningún gran grupo. Bien. Menos reseñas. Menos reseñas porque por muchas que haya, no nos van a ofrecer nada más, ni nada singular. Vale. Y esta revista va a los libreros y tiene que llegar distribuida gratuitamente. Eso nos coarta un poco. Tenemos la misma opinión, en realidad tenemos la misma opinión. Lo que más nos apetece desarrollar son los textos de Juan, los tuyos cuando estén, los relatos de la gente nueva, las opiniones, me da igual que sean de Lina Meruane o de Alberto Olmos. Sí, esas son las páginas que nosotros queremos en Buen Salvaje. A ver cómo lo hacemos. En eso estamos. Sí. Alia, tú habías apuntado algo por ahí. Sí, solo que un poco, tal vez pensando justamente en lo que está diciendo Juan sobre crear la agenda, inventar la agenda, y que eso en algún sentido tal vez supone no preocuparse de la sobrevivencia por tantos años, o pensar, pienso como en lo que pasa hoy en día en las distintas ciudades, quizás las grandes metrópolis especialmente, que se van llenando de tienditas orgánicas y cosas para no morirnos nunca, ¿no? Y hay algo en esa actitud de cuidarse tanto, que en algún sentido sería cuidar esa agenda, en este caso, que es un poco preocupante, y que yo, en el espíritu por lo que he conocido a los editores de Mi Patch de estos días, está más un espíritu de ir creando, ¿no? Y en ese ir creando va a estar crear esa agenda, y me parece que la preocupación por la sobrevivencia tiene que ir por detrás de la preocupación por lo que tú decías, bueno, cuando entramos para acá hay que resistir este día, ¿no? Y que hay algo muy liberador en eso también, y que abre la agenda y que permite todas estas voces que por lo demás, si no, ¿quién va a apostar y va a querer leer a estos escritores que vienen con todas estas voces tan distintas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que para que todo esto tenga frescura, todo el contenido, tiene que haber una parte de inseguridad, de no saber, de no tener ni idea si el número que haces va a ser el último. Yo pienso así, siempre he pensado así, en la editorial también. Y eso le da mucho más valor al contenido que estás creando en ese momento. Esperemos que la salud también... Sí, claro, que acompañe. Nos acompañe, sí. Pero bueno, yo a Gabriela le quería hacer una pregunta, porque ella es peruana, y entonces esta revista nace en Perú, y me gustaría, bueno, aunque sea desde tu experiencia, desde que conoces la revista, ¿cómo fue, sabes, para lanzar una revista desde cero? ¿Cómo hizo Dante para cogeros a todos y decir, venga, estoy haciendo esta revista? Y que de verdad allí en Lima, allí es un fenómeno. Yo estuve en la presentación de uno de sus números durante la Feria del Libro de Lima. No sé cuántas personas había, todo el mundo estaba participando, toda la gente era joven, todos se sabían los números anteriores, o sea, de verdad era espectacular. ¿Cómo se crea ese fenómeno? De la nada. Sí. Bueno, realmente se creó absolutamente de la nada, y recuerdo bien a Dante y a Paloma cuando estaban planeándolo, y buscaban dinero por aquí y por allá, ¿no? La idea era hacer una revista gratuita y no depender de nadie, ¿no? Y era una cosa demencial. Me acuerdo mucho de Dante, que como sabemos es un obseso total, y creo que además tenemos en Perú como una tradición de editores obsesos, ¿no? Porque no es la primera vez que he caído en las trampas de un editor que me viene y me dice, hay una revista, una gran revista, tienes una gran misión, tu nombre aparecerá al lado de John Lee Anderson y Martín Caparrós. Esta es etiqueta negra, ¿no? Julio Villanueva Chan, otro obseso, que convenció no sé, a las mejores plumas del planeta para escribirles gratis, ¿no?
Y Dante, no sé, tampoco es que sea de esa escuela, es que simplemente de repente apareció con una revista también que ha rodeado de prestigio y al mismo tiempo de naturalidad, de frescura, ¿no? Que hace que la gente, no sé, se quiera poner una camiseta que diga Buen Salvaje o cosas así y se convierta en efecto, como dices, en fenómeno, ¿no? Pero hay una idea así como de comprometer, ¿no? De comprometerse en algo que si no pones allí el hombro, no sé, no va a existir o va a dejar de existir, ¿no? En el caso de Etiqueta Negra era la crónica, ¿no? O sea, otra cosa delirante, ¿no? Como una revista de periodismo narrativo que únicamente publicaba crónicas y que, bueno, tiene más de una década existiendo así, a punta de complicidades, ¿no? De hecho, de ahí apareció el tema del colaborador cómplice, ¿no? Y creo que Dante también ha trabajado eso, ¿no? Así como se nota la complicidad que tiene Juan con él, ¿no? Se ha ido ganando gente así, simplemente por esa pasión compartida, ¿no? Por algo, ¿no? Por un género, en el caso de Etiqueta Negra, y en el caso de Buen Salvaje, por la literatura y por el periodismo cultural, y que de verdad que creo que la vio, ¿no? Que había un vacío total, ¿no? Por lo menos en Perú habían desaparecido directamente los suplementos culturales de los periódicos. Las páginas de cultura ya no se diferenciaban nada de las de espectáculos. Y sí que había una comunidad creciente de lectores, ¿no? Y de gente que empezaba a consumir revistas. Y entonces vio el momento y el lugar, ¿no? Y me parece que está pasando en muchos sitios, ¿no? La gente ya no se traga el cuento del suplemento oficial, ¿no? Que dice este es el que vale, este es el que merece ser leído, ¿no? Y esos 4 viejitos críticos que dicen que está bien, que está mal, ¿no? Y entonces este es un espacio, creo que liberado, ¿no? Donde la gente creo que puede encontrar voces distintas. Y donde espero que, como dice Juan, también la crítica no se vuelva, pues no se vuelva a esa especie de cosa de fósil o de zona intratable, ¿no? de un medio, ¿no? Que tampoco me interesa mucho a mí. Por ejemplo, sí que me gustaría encontrar más historias, ¿no? Simplemente de ficción o de no ficción, ¿no? Crónicas y relatos más que crítica literaria, que tampoco soy muy apasionada de eso. Muchas gracias, Gabriela. Pues este es el Buen Salvaje número 2. Sinceramente estamos muy contentos. Estamos muy contentos de ver la viabilidad prácticamente, aunque yo me he puesto así muy llorón, pero bueno, sí que parece un proyecto que pueda tener larga duración, que nos vemos mejorando como editores en nuestra labor normal de editores y a través de nuestra labor de editores de revista, que para nosotros sí que es lo más novedoso, ¿no? Lo que se supone que estamos aprendiendo a hacer. Yo ya he hundido varias revistas literarias, eso sí te lo puedo contar, cómo se hace, pero lo de cómo hacer para que siga es más difícil. Pero yo creo que el tema importante es, por ejemplo, no esperar ganar dinero con esto, ¿no? Porque es que últimamente todo el mundo saca medios, ¿no? Y dice, bueno, vamos a echarle un año para ver si funciona la cosa. Al mes ya están desesperados los dueños porque no entra dinero. Pero ¿cómo vas a ganar dinero con esto? Es que hay que ser un poco consciente y tratarlo como, no sé, como tratas a uno de tus escritores, esos que no venden nada pero que son maravillosos, y que tienen que existir y que para que existen, pues eso, publica 50 sombras de Grey, pues Buen Salvaje tiene que ser tratado así, ¿no? Como niño mimado, como agente necesario y no sé. Sí, si nos hundimos en Buen Salvaje sobreviviremos, eso estoy seguro. Pero vamos a intentar que no. Y